Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, ya finalizando en estos días el recorrido aquí en México. Hoy estoy aquí con ustedes y mañana tendré una reunión en Ciudad México para luego viajar a otros países, y ha sido para mí una bendición muy grande estar en México en estos días. Ya desde el mes pasado, y he recibido grandes bendiciones de parte de Dios. Él me ha permitido ver más claramente su programa para nuestro tiempo. Y para hablar de su programa, porque yo de mí mismo no tengo ningún programa, quiero leer una escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y verso 14, y dice de la siguiente manera: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Que Dios permita a cada uno entender lo que esto significa para nuestro tiempo. Viviendo el presente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cuando se nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, nos está llamando a despertar a la realidad del tiempo en que vivimos, para que nosotros podamos vivir el presente bíblico del día actual. Porque muchas personas a través de la historia han vivido en este planeta Tierra sin disfrutar el presente bíblico que les tocó conforme al programa de Dios. Y hablaron mucho del pasado y hablaban mucho del futuro, pero el presente que les tocó vivir, el presente bíblico, lo ignoraron. El apóstol San Pablo nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y al despertar y levantarse, ¿qué verá la persona conforme a lo que Dios le va a iluminar, a alumbrar? Porque dice, y te alumbrará Cristo. Él le va a alumbrar el entendimiento para que pueda ver el programa divino, el presente bíblico que se está llevando a cabo, y pueda disfrutarlo. En el tiempo de Noé,
encontramos que las personas de aquel tiempo estaban durmiendo espiritualmente en sus religiones, en sus interpretaciones privadas. Tenían religiones, tenían sectas religiosas, tenían grandes predicadores, tenían grandes sociedades, tenían un comercio grande, tenían las ciencias, las artes y todas estas cosas, pero no estaban viviendo la realidad bíblica para aquel tiempo. Hubo un hombre que fue llamado por Dios en aquel tiempo, al cual Dios le comunicó la realidad bíblica, el cual despertó y comenzó a despertar a su familia a la realidad bíblica de aquel tiempo. Este hombre es conocido en la Biblia como Noé. Noé recibió de parte de Dios la revelación divina de la realidad bíblica de aquel tiempo. Él despertó, la vio, la vivió, despertó a su familia, ellos la vieron, la vivieron, y en la realidad bíblica de aquel tiempo estaba que un diluvio vendría sobre la raza humana y destruiría toda vida que había sobre la tierra. Pero también la realidad bíblica daba a conocer que la única forma de escapar de esa destrucción que vendría sería construyendo un arca de acuerdo a las medidas establecidas por Dios, dadas a Noé. Y los que despertaron a esa realidad bíblica de aquel tiempo construyeron con Noé el arca, donde ellos entrarían antes de comenzar los juicios del diluvio y se salvarían. Parecía que Noé y su familia se habían vuelto locos, porque lo que ellos estaban viendo, los demás no lo estaban viendo. Lo que ellos estaban creyendo, los demás no lo estaban creyendo. Si lo hubieran estado creyendo, se hubieran salvado también en el arca que construyó Noé, y le hubieran también colaborado sin cobrarle ni un solo centavo. Pero no estaban viviendo la realidad bíblica las personas de aquella generación, excepto Noé y su familia. Noé y su familia eran los únicos que sabían que la raza humana había llegado en el ciclo divino, porque Dios todo lo tiene ordenado. Para todo hay tiempo. Dios en su programa tiene tiempo para todo. Hay tiempo en donde Dios lo que envía es bendición, pero también hay tiempo en donde Dios envía juicio. Y algunas personas no saben por qué algunas veces vienen bendiciones de parte de Dios y en otras ocasiones no vienen esas bendiciones, sino que vienen juicios, los cuales la gente no comprenden. Es que para todo hay tiempo. Dios le da a la raza humana un tiempo
en donde Dios le establece una dispensación y comienza esa dispensación con un mensaje el cual ha sido establecido por un mensajero. Y luego en esa dispensación envía diferentes mensajeros dándole testimonio de ese mensaje que ya fue enviado a través del mensajero dispensacional. Y solamente vienen juicios temporeros al concluir cada edad. Pero cuando concluye una dispensación, viene un juicio general sobre la raza humana, porque una dispensación cubre todas las bendiciones que corresponden a la raza humana y también los juicios divinos que corresponden a la raza humana. Cuando esa dispensación está funcionando, las bendiciones para esa dispensación vienen para la raza humana. Cuando concluye esa dispensación, al final se cierra esa dispensación y entonces vienen los juicios divinos para todos los que habían rechazado el mensaje de esa dispensación que ya pasó, y para todos los que se niegan al cambio de dispensación, porque se ha cerrado una dispensación y nadie está llamado a quedarse en una dispensación que ya quedó. Todos están llamados a despertar a la realidad, a levantarse de en medio de una dispensación que ya murió y levantarse en una nueva dispensación para recibir la bendición y la vida de parte de Dios en esa nueva dispensación. Los que se quedan en la vieja dispensación se quedan para recibir el juicio divino, porque ya no hay más bendición de parte de Dios en una edad o dispensación que ya terminó. Solamente el juicio divino es lo que queda. Llega entonces esa dispensación a ese ciclo de juicio divino, y por eso es que vienen los juicios divinos sobre la raza humana en el tiempo de ese ciclo de juicio divino. Pero las personas no comprenden que hay esos ciclos, ciclos para bendición y ciclos para juicios. Pero Dios no envía juicio al mundo sin antes avisarlo, sin antes anunciarlo, y para anunciarlo Él tiene ya una forma escogida. Las personas pueden decir: ¿y por qué la religión tal y tal y tal y la secta religiosa tal y tal no hablan de esas cosas en esa forma? Porque dice la Escritura: porque no hará nada el Señor Jehová sin quien te revele sus secretos. ¿A quién? A sus siervos, los profetas. Lo que Dios va a llevar a cabo siempre ha sido revelado a la raza humana a través de un profeta que Dios ha enviado, lo ha despertado a la realidad del tiempo en que está viviendo, le ha dejado ver con su luz preciosa el programa divino para ese tiempo, y Él lo ha comunicado a la raza humana. Nunca ha sido a secta religiosa o religión alguna, sino a un profeta. Por eso tenemos
la Biblia. Y la Biblia no ha venido por voluntad humana, sino que los hombres, los profetas, los santos hombres de Dios, enviados por Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Puede usted ver entonces que la Biblia no ha sido traída, la palabra no ha sido traída por religión o secta religiosa que haya sido inspirada, sino por los profetas de Dios que han sido inspirados para hablar esa palabra y escribirla y darla a conocer a los seres humanos. Así ha sido en el pasado y así será en el presente. Por eso Él nos llama en este siglo XX a despertar a la realidad, a levantarnos de entre los muertos para ser alumbrados por Cristo. Es necesario que despertemos a la realidad para que podamos vivir el presente bíblico, porque de nada nos vale decir o pensar en nuestro corazón: nosotros creemos en Dios. Eso está bueno. La Biblia dice: aún los demonios creen y tiemblan. Así es que eso no es algo nuevo, ni es algo que le pueda sorprender a Dios de que usted crea en Dios. Si los demonios creen en Dios y tiemblan, pues mucho más usted, que es un ser humano, cree en Dios. Pero eso no quiere decir que usted esté viviendo el presente bíblico si no ha despertado a la realidad bíblica para el tiempo en que está viviendo. Los que vivieron en el tiempo de Noé no quisieron despertar a la realidad bíblica, y Noé y su familia, que despertaron a la realidad bíblica para aquel tiempo, hicieron el arca, luego entraron al arca, luego también los animales entraron al arca, los que se salvaron, y aquella generación, dice Jesús, no conoció la realidad bíblica de aquel tiempo, no conoció el programa de Dios para aquel tiempo. Tenía religiones, tenía sectas religiosas, tenía grandes predicadores, y creía aquella generación que lo tenía todo, pero no tenía la realidad bíblica para vivir la realidad bíblica de aquel tiempo, porque el único que la tenía era un hombre llamado Noé. Él la tenía y su familia la reconoció, esa realidad bíblica, y también la recibió. Entraron al arca, luego de construir el arca. Los animales también, los escogidos, entraron al arca y se cerró la puerta. Y podemos decir que aquellos animales que entraron al arca tuvieron más entendimiento, tuvieron más conocimiento del programa de Dios para aquel tiempo, y estaban viviendo la realidad bíblica de aquel tiempo más que toda aquella generación que no conoció
esa realidad bíblica para vivirla. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando se llega el tiempo del ciclo divino para el juicio de Dios ser enviado sobre la tierra, no hay misericordia para el ser humano porque diga que pertenece a tal o cual religión o a tal o cual secta religiosa, o porque diga que ayuna mucho o que ora mucho o que es una persona muy buena. Solamente hay una forma para hallar gracia delante de Dios. Solamente hay una forma para agradar a Dios. Solamente hay una forma para escapar de los juicios de Dios cuando van a ser derramados sobre la tierra. Y es despertando a la realidad del programa divino para el tiempo en que uno vive y viviendo la realidad del programa divino para ese tiempo. No hay otra forma. En el programa divino está la forma de escapar de los juicios de Dios. Siempre ha sido así. Pero aquella generación del tiempo de Noé no conoció la realidad bíblica de aquel tiempo y no pudo vivir el presente bíblico que tenían delante de ellos. Y dijo Jesús, y no conoció su presente bíblico, no conoció el programa bíblico de parte de Dios para aquel tiempo. Y por no conocerlo, dijo Jesús, y no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Todos perecieron excepto Noé, su familia y los animales que entraron al arca. Los animales conocieron más del programa de Dios y vivieron el presente bíblico entrando al arca de Noé, por lo cual alcanzaron también misericordia de parte de Dios y no fueron destruidos con el diluvio. No había otra forma. El mensaje de Noé era el único mensaje verdadero para aquel tiempo, aunque todos los demás predicadores hablaran muy bonito, predicaran muy bonito acerca de Dios. Pero el único mensaje verdadero era el de Noé, aunque parecía ser un mensaje no muy bonito. Pero un mensaje de parte de Dios no es bonito porque le hable bonito a la gente. Es bonito porque dé a conocer el programa de Dios para ese tiempo y llame a la gente a despertar a esa realidad para que vivan el presente bíblico de su tiempo. Vean ustedes, no conocieron y vino el diluvio y los destruyó a todos los que no conocieron lo que Noé y su familia conocían. Y recuerden, Jesús dijo, ¿cómo fue en los días de Noé? Compraban, vendían, plantaban, cosechaban, se casaban, se daban en casamiento, todo esto hacían, comían, bebían, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio
y se los llevó a todos. No conocieron hasta que vino el diluvio. No conocieron ese mensaje de Noé. No conocieron que el mensaje de Noé era la única verdad bíblica para ese tiempo. No conocieron que Noé era el único profeta mensajero verdadero para ese tiempo. No conocieron eso hasta que Noé ya había entrado en el arca con su familia, los animales también, y el arca ya estaba lista con todos los que iban a escapar del juicio divino, y se cerró la puerta. Luego pasaron unos 7 días con la puerta cerrada. Pensaría la gente, Noé decía que vendría un diluvio y iba a destruir a todas las personas, y ya se metió en el arca, ya la puerta la cerró, pero dice la Biblia, y Dios cerró la puerta. La puerta se cerró, la única puerta de esperanza, la única puerta de misericordia que estuvo abierta allí mientras el arca se construía. Pero cuando todos estaban ya dentro, Dios cerró la puerta. Pero la gente entonces pensaba, bueno, ahora Noé se ha encerrado en el arca y él quería que nosotros también entráramos al arca. Y hemos visto que entraron animales ahí salvajes, leones, fieras entraron ahí. Y si nosotros entrábamos también, cuando esos animales les diera hambre, pues nos iban a comer. Así es que estamos más seguros acá afuera. Por 7 días. Pero luego comenzó a caer agua. Y cuando comenzó a caer agua, entonces comenzaron a darse cuenta que Noé no era un loco, que Noé no estaba equivocado, y que a Noé no se lo habían comido ni se lo estaban comiendo los leones, las fieras que allá habían a Noé y a su familia, sino que estaba en el lugar más seguro que se podía estar, en el arca que Dios le dijo que construyera. Y fuera del arca estaban las personas que no habían creído, que no habían despertado a la realidad de la verdad bíblica para ese tiempo. Por lo tanto, no habían vivido la verdad bíblica para ese tiempo, y ahora les esperaba el juicio del diluvio, y ya había comenzado a caer el agua. Cuando comenzó a caer el juicio, era demasiado de tarde para decir, ya nosotros creemos que tú estabas predicando la verdad. Era demasiado de tarde. Ya no había más oportunidad para la raza humana. El juicio había comenzado. Por 40 días estuvo lloviendo y no quedó vivo nadie sobre la tierra. Solamente se salvaron Noé y su familia, porque estaban en el programa de Dios para ese tiempo, el arca que Dios ordenó que se construyese. Era algo sencillo, pero era el programa de Dios. Es necesario que el ser humano viva el presente bíblico, porque el presente bíblico es el programa de Dios para
el ser humano. El que pierde el presente bíblico para su tiempo ha perdido toda su vida. De nada le ha valido vivir en esta tierra. También encontramos el tiempo de Jesús. Ahora recuerden que Jesús dijo que como fue en los días de Noé, que no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos, así será. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre en este tiempo final. En la venida del Hijo del Hombre se estará nuevamente predicando los juicios que han de venir sobre la raza humana, predicándose el día de venganza del Dios nuestro. Y ese mensaje que se estará predicando es el mensaje que todos debemos conocer. Es al mensaje que todos debemos despertar para vivir esa realidad, vivir ese presente bíblico, porque si no, nos pasará como a los antidiluvianos que no conocieron lo que se tenía que conocer en ese tiempo con relación al programa de Dios. Ahora pasemos a los días de Jesús. En los días de Jesús se tenía que vivir el presente bíblico correspondiente a ese tiempo. Ese presente bíblico había sido prometido en la Escritura, pero se tenía que materializar todo lo que había sido profetizado que acontecería en la primera venida del Hijo del Hombre. Cuando apareció Jesús de Nazaret, allí estaba el Hijo del Hombre, cumpliendo la primera venida del Hijo del Hombre, cumpliendo las promesas mesiánicas para aquel tiempo. Y el mismo Jesús estaba viviendo el presente bíblico correspondiente a su tiempo. En él se había materializado cada promesa mesiánica correspondiente a la primera venida del Hijo del Hombre. Él daría cumplimiento cada una de las promesas de la primera venida del Hijo del Hombre. Y era necesario que las personas de aquel tiempo despertaran a la realidad profética, a la realidad bíblica, a la realidad mesiánica de aquel tiempo y vivieran el presente bíblico que les tocó a ellos. Pero a los suyos vino y los suyos no le comprendieron y no le recibieron y no pudieron vivir entonces el presente bíblico en el programa de Dios que le tocaba a aquella generación y a aquella dispensación que estaba terminando. No pudieron vivir las promesas mesiánicas de aquel tiempo. Más bien se opusieron a todas esas promesas mesiánicas que estaban cumpliéndose en Jesús de Nazaret. La única forma de vivir el presente bíblico en aquel tiempo no era diciendo: yo creo a la Biblia y pertenezco a los fariseos o a los saduceos y yo asisto a
el templo que está en Jerusalén o a la sinagoga de tal o tal ciudad. No, no era asunto de decir que tenían tal o cual religión. Era asunto de reconocer a Jesús de Nazaret como el profeta Mesías prometido para aquel tiempo, creerlo de todo corazón, recibirlo de todo corazón y recibir su mensaje, seguir su mensaje, aunque las religiones y sectas religiosas no lo recibieran a él y a su mensaje. Cada persona estaba llamado a recibirlo, creer en él y vivir el presente bíblico que se estaba cumpliendo en Jesús de Nazaret. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No por ser de alguna religión, no por ser de los fariseos o saduceos, no por creer en el sumo pontífice o en los levitas, en los rabinos de aquel tiempo, sino por recibir y creer en el Señor Jesucristo. A los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podemos ver que cuando se llega a ese ciclo de juicio divino, cuando concluye una dispensación, el que la persona sea o no sea de alguna religión, eso no importa. Lo importante es que despierte a la realidad bíblica y reciba el programa que Dios tiene para ese tiempo y viva esa realidad bíblica de ese tiempo presente, y así se encuentra en paz con Dios. Dios le da potestad de ser hecho, de ser llamado y de ser reconocido hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Un hijo de Dios escogido desde antes de la fundación del mundo y predestinado para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. En el tiempo de Jesús podemos ver que la cosa estaba en recibir a Jesús de Nazaret como el cumplimiento de la promesa bíblica para aquel tiempo. El que lo recibía él estaba creyendo y recibiendo la Biblia en forma humana, porque estaba recibiendo el Hijo de la Virgen que había sido concebido y había nacido con el principado sobre su hombro, llamándose Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo eso siendo la Biblia y estando cumpliéndose en Jesús de Nazaret. Los que le recibieron estaban recibiendo la Escritura, la Biblia, en forma humana, porque la Biblia, la palabra, se había hecho carne, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito
del Padre, lleno de gracia y de virtud. Era tiempo de recibir el programa divino para ese tiempo. Era tiempo de recibir y creer la verdad, la única verdad divina correspondiente para ese tiempo, manifestada en Jesús de Nazaret y proclamada por Jesús de Nazaret. Lo demás que se escuchaba después del mensaje de Juan, lo demás que se escuchaba era pura interpretación humana en las diferentes religiones y sectas religiosas del judaísmo y de las demás religiones de aquel tiempo. La única verdad divina que daba a conocer el programa de Dios para aquel tiempo, luego que Juan el Bautista terminó su ministerio, fue Jesús de Nazaret con su mensaje, proclamando, predicando el año de la buena voluntad del Señor. Ese era el único mensajero que tenía la verdad para aquel tiempo, la verdad que iluminaba la mente, el entendimiento de los seres humanos para comprender la realidad bíblica y poder vivir la verdad bíblica para aquel tiempo. Luego Jesús envió también a sus discípulos a predicar, a proclamar esta verdad bíblica que Jesús comenzó a predicar. No podían cambiar el mensaje de Jesús, sino repetir lo que Jesús predicaba. Era el mismo mensaje de Jesús a través de sus discípulos. El único mensaje verdadero para aquel tiempo era el mensaje de Jesús. Pero no lo podían comprender en esa forma. Por eso Jesús dijo: si no creyeran que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y también Jesús dijo: mi palabra no cabe en vosotros, y el que es de Dios, la voz de Dios oye. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y a dónde iban a seguir a Jesús las ovejas de Jesús? Jesús había llegado al final de la primera dispensación de la ley. Y era necesario que las ovejas del Señor salieran de la primera dispensación y siguieran a Jesús a la segunda dispensación. Tenían que seguir a Jesús en la segunda dispensación con el mensaje de la segunda dispensación. Por eso dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchaban la voz, el mensaje de la segunda dispensación. En una ocasión Jesús llegó a Jerusalén, sus discípulos también con él, en la entrada triunfal. Sus discípulos, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, comenzaron a clamar: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David que viene, bendito el reino de David.
clamando: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero ¿quiénes eran los que estaban haciendo eso? Los que se habían movido de la primera dispensación y se habían colocado en la segunda dispensación con el mensajero dispensacional Jesús de Nazaret. Los de la primera dispensación, aquellos doctores de la ley y aquellos fariseos, le decían a Jesús: mira, ¿no escuchas lo que están diciendo, proclamando tus discípulos? Manda que se callen la boca. Y Jesús les dice: si ellos callan, las piedras clamarán por ellos. Los que se quedaron en la primera dispensación no podían tener ese nuevo cántico, no podían tener ese nuevo regocijo de una nueva dispensación. Los que se quedaron en la primera dispensación y no despertaron a la realidad bíblica de esa nueva dispensación, de ese programa divino para ese tiempo, no tenían alegría, no tenían gozo en lo que estaba aconteciendo conforme al programa de Dios. Más bien, estaban enojados. Muchas personas, cuando han leído la Biblia, estando en una edad o dispensación pasada, decían: deseo que se cumpla esto aquí que dice la Biblia, porque yo quiero verlo y quiero llenarme de alegría en ese momento en que eso se cumpla. Pero si se queda en la dispensación que ya ha concluido, aunque lo vea con sus propios ojos y escuche sobre ese tema con sus propios oídos, teniendo ojos, no verá, no comprenderá, y teniendo oídos, no escuchará, no entenderá. Porque para entender lo que se cumple en el programa de Dios, hay que moverse para el programa de Dios, para la edad. Y continuando por los feligreses que no siguieron a Jesús, no estaban viviendo el presente bíblico, sino un pasado bíblico, el pasado bíblico de Moisés. Por eso decían: nosotros creemos a Moisés. Pero ya estaba Jesús, y Jesús dijo: si ustedes creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí, porque de mí habló Moisés. Moisés habló de Jesús, Moisés habló de la primera venida del Hijo del Hombre como un profeta, y habló de la segunda venida del Hijo del Hombre también, cuando dijo allá en Deuteronomio capítulo 15, cuando dijo, Deuteronomio capítulo 18 más bien, verso 15 en adelante, donde dice: profeta como yo, le dijo Dios a Moisés, y Moisés le dijo al pueblo: profeta como yo les levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, y Él pondrá su palabra en su boca, y Él hablará todo lo que Dios le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que Dios le mandare a hablar, Dios le pedirá cuenta.
Dios le va a desarraigar del pueblo. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés, para que se lo diera a conocer al pueblo. La forma en que Dios hablaría al pueblo sería a través de un profeta. Por eso Jesús dijo: Moisés habló de mí. Así es que no es asunto de decir nosotros creemos a Moisés o a Abraham o a alguno otro de los profetas del pasado. Es asunto de creer y vivir el presente bíblico que nos ha tocado a nosotros en este tiempo. Los que no creyeron en Jesús tuvieron problemas. Se quedaron con sus religiones, pero perdieron al Mesías. Se quedaron con la letra, pero nunca tuvieron esa letra hecha carne, creyéndola y recibiéndola de todo corazón. Hace 2000 años ya que todo eso aconteció y todavía están esperando en Israel la primera venida del Hijo del Hombre, cuando ya estamos en el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, porque esa es la realidad bíblica para nosotros en nuestro día. Es la realidad bíblica para nosotros vivir en el presente bíblico. Vivamos el presente bíblico. Tenemos que ser realistas en nuestro tiempo, porque no queremos vivir sin saber, sin reconocer y recibir lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo a medida que Él lo va cumpliendo. Queremos más bien estar viviendo el presente bíblico conforme a lo que Él ha prometido para nuestro tiempo. Y solamente despertando a la realidad, como dice San Pablo: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. A través de los tiempos pasados, Dios envió diferentes profetas ungidos para traer la palabra. Cristo representa ungido. Un verdadero Cristo es un verdadero ungido. Un falso Cristo es un falso ungido. Un falso profeta es un falso ungido. Un verdadero ungido es un verdadero profeta de Dios. En todos los tiempos, en todas las edades pasadas, hubo falsos profetas, falsos ungidos, falsos cristos, pero también para cada edad hubo un verdadero ungido, un verdadero profeta, el cual llamó al pueblo en su edad, en su día, con el mensaje que le fue encomendado. Los llamó a despertar a la realidad. Despiértate tú que duermes. Despertó a todos los hijos de Dios en la edad que les tocó vivir y traer su mensaje. Los despertó a la realidad bíblica de ese tiempo. Les alumbró el ungido con el mensaje
de parte de Dios para ese tiempo. El Cristo el ungido, el profeta enviado de Dios para ese tiempo, para cada edad, despertó al pueblo y los alumbró con el mensaje que trajo. Los alumbró espiritualmente, los iluminó espiritualmente, abriéndole el entendimiento para comprender la edad, el día que estaban viviendo, y así poder vivir la realidad de ese tiempo presente conforme a la Escritura. Y así también fue en los días de Jesús, en la primera venida del Hijo del Hombre, ese mensajero dispensacional. Y así es también para nuestro día, para nuestra dispensación, para nuestro tiempo. Está dicho que hay muchos falsos profetas, muchos falsos cristos. Falsos cristos son falsos ungidos, que no tienen la unción del Espíritu de Dios para la hora, para la dispensación, para el mensaje y para llamar a todos los escogidos con gran voz de trompeta y juntarlos y prepararlos para la transformación de sus cuerpos. No están ungidos con el espíritu y virtud de Moisés y Elías para llamar a los escogidos con gran voz de trompeta. Pero Jesús dice que Él enviará a su ángel mensajero. Ese será el verdadero ungido de Dios, con el espíritu y virtud de Elías por quinta vez, y el espíritu y virtud de Moisés por segunda vez, en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, proclamando el día de venganza del Dios nuestro, y juntando a todos los escogidos y consolando a todos los enlutados. Tenemos nuestros hermanos de las edades del pasado, pero ellos regresarán en la resurrección de los muertos, como dijo San Pablo cuando hablando de este tema, cuando lo vio, dijo: he aquí os digo un misterio, porque es el misterio más grande del reino de los cielos, señalado para este tiempo final. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no moriremos, no dormiremos, mas todos seremos transformados a la final trompeta, porque será en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Así le escribió San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Conociendo este misterio, pero no viviendo en el tiempo en que se cumpliría, él saludó de lejos esta promesa. Nosotros hoy, de cerca, la saludamos y la recibimos, y con nuestros propios oídos, habiendo despertado la realidad y siendo iluminados, alumbrados por Cristo, oímos con nuestros propios oídos estas promesas y el cumplimiento de ellas a medida que se van cumpliendo.
porque nos ha tocado a nosotros vivir en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos, el tiempo que desearon vivir todos los profetas del pasado, todos los apóstoles, todos los santos del pasado. Pero a nosotros nos tocó de la suerte de vivir en este tiempo y tenemos que despertar a la realidad de este tiempo para estar viviendo el presente bíblico de este tiempo conforme a la palabra de Dios. Tenemos que vivir la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, recogiendo a todos los escogidos, trayéndole el mensaje de los 7 truenos apocalípticos, el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, el mensaje del año del jubileo, el mensaje que prepara a cada escogido para la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Esa es la realidad de este siglo en que vivimos. Esta es la realidad para nosotros. Esta es la realidad del presente, la cual nosotros queremos vivir. Esta es la realidad para nosotros vivir. Al ver y recibir esta realidad, nosotros estamos viviendo el presente bíblico. El presente bíblico es lo que cuenta para nosotros, porque el presente bíblico es lo que Dios ha preparado para llamar y recoger a todos los escogidos y prepararnos para la transformación de nuestros cuerpos. No es asunto de decir, nosotros queremos a Moisés en su primer ministerio, en su primera manifestación. Eso está bueno, pero nosotros estamos llamados a creer en Moisés, sí, pero en ese ministerio actualizado, en su segunda manifestación. Y nosotros no estamos llamados a decir que creemos en Moisés en su primera manifestación o en las demás manifestaciones anteriores, aunque fueron buenas, pero trajeron el mensaje para su tiempo, para su dispensación, para su edad, y despertaron a la gente para que vivieran el presente de ese ministerio. Y nosotros estamos llamados a ver, a recibir y a creer en el ministerio de Elías, pero sí actualizado en su quinta manifestación, trayéndonos la palabra de Dios para el tiempo presente, la trompeta final, la voz de aclamación de arcángel y trompeta de Dios. Estamos llamados a creer y a oír la trompeta del año del jubileo, la gran voz de trompeta, para ser preparados para nuestra transformación. Otra cosa no obrará la transformación de nuestros cuerpos. Por eso San Pablo dice que será a la final trompeta. Las demás trompetas anteriores, en los mensajes anteriores de los mensajeros de Dios anteriores, fueron buenos, pero ninguno de ellos fue
la trompeta final. Necesitamos para nuestra transformación la trompeta final, el mensaje final, para poder vivir el presente bíblico que nos ha tocado a nosotros. Y al recibir ese mensaje, recibir ese ministerio doble que viene en el ángel mensajero enviado por el Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, con el doble ministerio de los dos candeleros, de los dos olivos, el doble ministerio de los dos olivos anunciado en Apocalipsis 11 y en Zacarías capítulo 4. Ese último profeta, el Benjamín de los profetas, porque después de él Dios no tiene más profetas para enviar en esta tierra, porque con este último profeta, con el ministerio que estará manifiesto en él, en el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, los hijos de Dios llegarán a la perfección, llegarán a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, llegarán a la transformación de sus cuerpos y entrarán a la eternidad. Serán trasladados a la eternidad y luego los juicios caerán sobre la tierra y destruirán los reinos de los gentiles, como dice el profeta Daniel cuando vio, interpretando la visión de la estatua que vio Nabucodonosor, dice que aquella piedra no cortada de manos, cortada del monte, que salió, vino e hirió a la imagen en los pies de barro y de hierro, de barro cocido y de hierro. Estamos viviendo en el tiempo de los pies de barro cocido y de hierro, los pies de la imagen que vio Nabucodonosor, que representa el reino de los gentiles. Es en este tiempo el tiempo de la segunda venida de la piedra no cortada de mano, la piedra angular, la piedra de ángulo, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra de tropiezo, la piedra que corona el edificio, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en ese tiempo. Estamos viviendo en el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y tenemos que despertar a esta realidad bíblica para estar viviendo el presente bíblico, que es lo que cuenta para el recogimiento de los escogidos, lo que cuenta para llamar a todos los escogidos con gran voz de trompeta y prepararlos para la transformación. Ninguna otra cosa contará para la transformación de nuestros cuerpos. Por eso tenemos que estar viviendo el presente bíblico, viviendo en el cumplimiento de las promesas bíblicas para nuestro tiempo. No hay otra forma, y solo a través del mensaje del ángel del Señor Jesucristo viniendo con ese doble ministerio, con gran voz de trompeta, llamando a los escogidos
de entre los gentiles primeramente y después de entre los hebreos. El ángel del Señor, viniendo en esa forma, hará que nosotros despertemos a esta realidad y vivamos la realidad bíblica de nuestro tiempo y seamos transformados conforme a la promesa de Dios. Para eso será el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, del último de los profetas que pisará este planeta Tierra, con ese doble ministerio. Así como Benjamín recibió una doble porción de José, el Benjamín de los profetas, el ángel del Señor Jesucristo recibirá una doble porción ministerial de parte del Señor Jesucristo. La porción del ministerio de Moisés y la porción del ministerio de Elías. Y con eso concluirá el programa de Dios. Con eso concluirá el programa y llegaremos a la perfección total, alcanzando la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar viviendo el presente bíblico. Fuera del presente bíblico que tenemos que vivir, no hay esperanza, no hay oportunidad. Fuera del presente bíblico, para nuestro tiempo, no podemos pensar en ver a los muertos resucitar y a los vivos ser transformados, porque la promesa está en el doble ministerio de los ángeles del Señor, que estará en el ministerio del ángel del Señor Jesucristo. Estará el ministerio de Moisés y Elías, tocando la gran voz de trompeta y llamando a los escogidos y preparándolos con ese mensaje para recibir a los muertos que han de resucitar y a los vivos que serán transformados. Ese es el presente bíblico que nosotros tenemos que estar viviendo. Ese es el presente bíblico prometido para nosotros. Y tenemos nosotros que conocerlo para poder vivir el presente bíblico. Porque ¿cómo vamos a vivir algo que no conocemos? Por eso, el mensaje final, la gran voz de trompeta, nos da a conocer estos grandes misterios del reino de Dios, del reino de los cielos. Y en su mensaje, todo girará alrededor del misterio más grande del cielo y de la tierra, del misterio que cuando fue abierto en el cielo, en el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por casi media hora para no interrumpir ese programa de Dios del tiempo final. Ese misterio del séptimo sello, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a sus escogidos con gran voz de trompeta y preparándolos para la transformación de sus cuerpos, es lo que usted y yo tenemos que estar viviendo conforme a la Biblia. Y todo el mensaje
del ángel del Señor Jesucristo girará alrededor del tema más grande y más glorioso del cielo y de la tierra, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a sus escogidos con gran voz de trompeta y mostrándole a los escogidos la señal del Hijo del Hombre en el cielo, cumplida en el 1985 y 1986, conocida como el cometa Halley, igual a como fue la señal del Hijo del Hombre en el cielo 2000 años atrás en la primera venida del Hijo del Hombre, lo cual fue la estrella de Belén. Las religiones de aquel tiempo no conocieron que esa era la señal de la primera venida del Hijo del Hombre y no buscaron al Hijo del Hombre que estaba naciendo en Belén de Judea en aquellos días. Pero los que conocieron que aquella era la señal de la primera venida del Hijo del Hombre, llegaron a Jerusalén aquellos magos preguntando: ¿dónde está el Rey de los judíos? ¿Quién ha sido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Dónde está el sumo pontífice, los doctores de la ley, los ministros de aquel tiempo, las religiones de aquel tiempo y las sectas religiosas de aquel tiempo? No supieron nunca dónde estaba el Hijo del Hombre en su primera venida, conforme a la Escritura. Porque a los suyos vino, y los suyos no le conocieron. No le conocieron a Jesús como el Mesías prometido, que había venido en aquellos tiempos, y que aquella estrella en el cielo por 2 años era la señal de su primera venida. Y todavía no han conocido que aquella estrella de Belén era la señal del Hijo del Hombre en el cielo en su primera venida. Es menester que nosotros reconozcamos la señal del Hijo del Hombre en el cielo en el tiempo final, la señal de su segunda venida conforme a su promesa. En este tiempo podrán las personas ir por las diferentes religiones y sectas religiosas y a los grandes dignatarios religiosos preguntándole: ¿dónde está la venida del Hijo del Hombre? Porque hemos visto la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y seguida le van a decir: no creas que esa es la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y no creas que es el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. No estés creyendo esas cosas. Más bien, asiste a una iglesia, asiste a alguna religión, hazte miembro de alguna religión, de alguna secta religiosa, y pórtate bien, que cuando venga nosotros te lo vamos a decir. Con ese cuento todavía está la religión hebrea y muchas religiones diciendo que le van a mostrar la primera venida del Señor al pueblo, cuando ya eso aconteció 2000 años atrás, y los líderes religiosos de su tiempo ni lo vieron
ni lo creyeron, ni lo recibieron, sino que pidieron su muerte en la cruz del Calvario. Una religión le diga al pueblo, le identifique al pueblo la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta, porque para identificar la segunda venida del Hijo del Hombre, con que estemos viviendo el presente bíblico en el día de hoy. No estamos ya para estar buscando más religiones, sino para ver y recibir el cumplimiento de las promesas mesiánicas, el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos. Para eso hemos sido enviados a esta tierra por el Creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, vivamos el presente bíblico antes que se haga demasiado de tarde, antes que caigan los juicios de Dios sobre la tierra. Es menester que vivamos el presente bíblico y lo disfrutemos a plenitud. Es necesario que así hagamos. Como dijo Jesús, orad que seáis tenidos por dignos de evitar estas cosas que vendrán, los juicios apocalípticos, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante del Hijo del Hombre, con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a sus escogidos. Sus escogidos, al responder al llamado de gran voz de trompeta y ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, estarán en pie delante del Hijo del Hombre, viviendo el presente bíblico que nos ha tocado a nosotros. Estemos en la realidad, la única realidad para nuestro tiempo, así como para el tiempo de Jesús era la venida del Hijo del Hombre. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre 2000 años atrás era recibir a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, recibir su mensaje, seguir su mensaje, aunque las religiones de aquel tiempo no predicaran ese mensaje y no lo hubieran recibido. Era recibir a Jesús, creer en Jesús, creer en su mensaje. Eso era vivir en la realidad. Eso fue estar despierto a la realidad bíblica de aquel tiempo. Y eso era hacer la obra de Dios para ese tiempo. Cuando le preguntaron, ¿qué haremos para hacer la obra de Dios? Jesús le dice al que le preguntó, y lo que él dijo, a todos lo decía, que creáis en el que Dios ha enviado. Solamente creyendo en el que Él ha enviado es que se puede hacer la obra de Dios para el tiempo en que uno vive. Es que se puede estar viviendo el presente bíblico correspondiente a ese tiempo.
Vivamos la realidad, vivamos el presente bíblico, vivamos nuestro tiempo, vivamos nuestro mensaje, vivamos el cumplimiento de las promesas de este tiempo. Y así, hacia adelante, siempre viviendo el presente bíblico, en el cual está toda nuestra esperanza. Y fuera de ese presente bíblico no hay otra esperanza para nosotros. Y no hay otra esperanza para nadie. Solo en el presente bíblico prometido para este tiempo. Estemos entonces felices y contentos, porque las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado, porque el presente bíblico anunciado para nosotros es la segunda venida del Hijo del Hombre, llamando a sus escogidos con gran voz de trompeta y juntándonos para nuestra transformación. Ese presente bíblico es el más glorioso de todos los tiempos. Vivamos felices y contentos el presente bíblico. Y conscientes de que en nuestro corazón decíamos siempre: yo deseo vivir cuando ocurra la señal del Hijo del Hombre en el cielo y la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y se escuche la gran voz de trompeta. Yo deseo vivir en ese tiempo y yo deseo escuchar esa gran voz de trompeta. Y cuando el mensaje final, el mensaje del ángel del Señor, el mensaje del Señor Jesucristo para el tiempo final ha venido, y usted lo ha escuchado y su entendimiento se ha abierto, usted de todo corazón ha dicho: esto era lo que yo estaba esperando. Estamos y estaremos entonces viviendo el presente bíblico para nosotros. El presente bíblico que Él determinó, que Él predestinó para nosotros, el cual es tan grande y tan glorioso que no lo cambiamos con nadie, que no lo dejamos para ninguna otra persona, sino que estamos viviendo el presente bíblico en nuestro tiempo, llenos de alegría, llenos de felicidad, llenos de regocijo. Adelante, viviendo el presente bíblico. Dios les bendiga, Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Será hasta una próxima ocasión. Nos veremos en una próxima ocasión, ya sea en estos cuerpos o en los cuerpos glorificados, transformados, que hemos de tener en el presente bíblico que estamos viviendo. Dejo con ustedes a mi amigo
mi hermano y compañero en el ministerio, Pedro Cervantes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y Dios te bendiga.